Bueno, bueno, gente. El día de hoy vamos a hablar un poquitico sobre el parche y la verdad es que soy posiblemente una de las pocas personas que se emociona por ver este tipo de tier, por ver esa competencia que hay entre los personajes para ver quién es el que sube, quién es el que baja y pues obviamente aquellos jugadores que pues son buenos con ciertos personajes pues que se quejen porque pues mi personaje debería estar más arriba. O sea, yo los entiendo, yo los entiendo. Por ejemplo, uno de los personajes que más se me quejan es con Lam y últimamente he estado jugando con Lam y ya tengo buen rendimiento con Lam y la verdad está bastante rotillo, pero no es fácil. Es un personaje que es complicado. Entonces, el tener esta tier list que se basa de el rendimiento de todos los jugadores en conjunto, pues sí tiene un poco de sentido que Lam se encuentre tan abajo. Lam está bastante fuertecito, pero necesita ser buen jugador con él. Entonces, nada, eso ya es otro pedo. No alarguemos tanto el intro del video y vamos directamente por el mandango. Recordemos que yo les pregunté que si querían que hiciéramos este tipo de tier list por parche. Entonces, efectivamente, se viene tier list por parche. Entonces, nada, vamos primero a analizar un poquitico el parche anterior para que se den cuenta los cambios que han habido, que fueron bufo a Xiangyu, bufo a Lempo, bufo a Arlie, bufo a Doctor Bian y bufo a Nesha, para que se den cuenta el porqué del cambio que se presentó actualmente en el meta. Y ahora sí, vamos a verificar un poco el parche que se nos presentó en estos momentos. Tenemos bufo para Cylong, bufo para Wukong, bufo para Marco Polo y un nerfeo para Lady Zen. Pero ya les explicaré en un breve resumen cuáles fueron los cambios. A ver, para Lady Zen le nerfearon el escalado. ¿A qué es a lo que voy? Le nerfearon el daño mágico que hacía con su segunda y con su pasiva, lo cual, pues sí, radica un fuerte cambio. Pero para compensar un poco este cambio que le hicieron, le bufaron ligeramente el principio de juego, mejorándole el daño plano de sus habilidades, lo cual en cierta medida está bien, pero sí es un nerfeo gordito. Con Wukong le mejoraron la efectividad de su escudo con la primera, y no solo eso, sino que también le mejoraron el daño de su ultimate, lo cual viene espectacular para el chango. Mucho ojito con esto porque la verdad le mejoran bastante el principio de juego y optimizan muchísimo más su escalado, lo cual está bastante OP. Entonces si juegan al chango, también. Marco Polo es ese AD Carry que siempre se encontraba en tier bajito, pero en estos casos me imagino que va a subir bastante, ya que pues en estos casos nosotros teníamos que mejorar su ultimate después del 80% de velocidad de ataque, lo cual era una locura. En este caso se va a comenzar a bufar después del 30%, 30-60. Entonces, si se dan cuenta, son dos bufos anticipados de lo que antes se veía. Una bala por cada incremento de su primera y de su ultimate, lo cual es una locura para este personaje, ya que pues son sus bases de daño principal. Y cuando nosotros pegamos más balas a un objetivo, más rápido cargamos su pasiva y por ende más rápido pegamos el daño verdadero, lo cual es una locura para este personaje. A ver si con estos balances va a poder escalar este personaje y pues por ende explotar a los enemigos. Y pues por último y no menos importante, le hicieron un balance a Cylong. Sí, es un bufo, pero es más que todo un balance, ya que pues antes teníamos un enfriamiento de 18 segundos, ¿cierto? 18 segundos en su ultimate. Cuando nosotros subíamos el nivel de estabilidad, se reducían en 3 segundos su enfriamiento. Ahora lo que hicieron es que cuando nosotros subimos el nivel de su habilidad, o sea, cuando nosotros le hacemos sus cargas de la ultimate, esta es la ultimate, ¿cierto? Y le subimos un nivel, va a ser 1.5. ¿Qué es lo que significa? Que al nivel máximo ya no va a ser de 9 segundos, sino de 12.5 segundos. Entonces, esto es importante porque es una especie de nerfeo a su enfriamiento. Pero ojo, si tú vas jugando con Cylong y fallas el impacto sobre un enemigo que sea campeón, va a hacer que su enfriamiento se reduzca a la mitad. Eso va a hacer que pase de 18 a 9 segundos, lo cual te permite ser mucho más móvil en el mapa y por ende hacer unos farmeos mucho más consistentes con el personaje, permitiéndole a este personaje tener una posibilidad de rotación en el juego mucho mayor. Pero cuando impacta sobre el objetivo, el enfriamiento va a ser el mismo, ¿cierto? El enfriamiento va a ser de 12.5 a nivel máximo, ¿vale? Eso es importante, pero también le hicieron un buffito adicional, que lo que hicieron fue mejorarle un poco la recuperación de salud que nosotros hacemos cuando pegamos la segunda habilidad, lo cual le viene bastante bien. Pero, a ver, en mi opinión, Marco Polo, bufo correcto porque está muy bajo en tier. Wukong, bufo correcto porque está muy bajo en tier. Lady Zen, nerfeo correcto porque estaba muy en el top y se mantenía como la reina de la top, de la línea de medio, perdón. Y por último, Cylong, que me parece un poco descabellado porque la verdad el personaje sí estaba decente en el meta. Entonces, por esa razón, opino que este personaje sí no necesitaba el bufeo, perdón. Ahora sí, vamos directamente por lo que es el mandango de los personajes.
Debo admitir que me chocan un poquitico algunos personajes, pero también me dijeron que hablara un poquitico de todos los personajes que se encuentran en el top. Entonces, nada, el video va a ser una gotica más largo del usual, pero va a quedar todo explícitamente claro. ¿Listo? Ahora sí, voy a agregar a Long y voy a agregar a Yao, lo cual ya hablaré un poquitico de ellos. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos a unos cambios interesantes desde la tier A para abajo, porque la tier S se mantiene exactamente igual. Kaiser, Alain, Sun Tse y Dun están rotísimos. Dun inmune a efecto de control con todo lo que hagas. Tiene una de las curaciones más altas de todo el juego. Entonces está muy bien. Sun Tse tiene una de las participaciones más bonitas de todo el juego, sin contar de que su principio de juego es completamente insano gracias a su segunda habilidad. Alain tiene demasiada supervivencia. Ese bicho es completamente insano y la verdad tiene muchísimo daño. Si sabes manejar a Alain, es excelente. Y por último, Kaiser, que siempre va a ser un dolor en los bajos porque su ultimate le permite ser completamente molesto y la verdad es que le da un bufo muy asqueroso, por eso se mantiene acá. Tenemos una pequeña competencia aquí entre Guyan y Fusi, que la verdad Guyan en esta situación sube un poquitico porque pues la verdad tiene unos daños muy altos. Últimamente se me han presentado unas Guyan que pegan demasiado y pues su combo es muy sencillo, te desplazas con la primera y pues mientras está stuneado le das con la segunda, o si no le comienzas a girarle en la cara y eso es un asesinato seguro. Entonces mucho ojo con eso porque la verdad está bastante OP. Pero bueno. ¿Y qué pasó con Fusi? ¿Por qué bajó un poquito? Requiere manos, requiere un poquitico de manos. Sé que el personaje es principalmente de pegar básicos, de pegar autoataques, pero requiere un poquitico de inteligencia. Su segunda habilidad necesitas estarla casteando constantemente y su ultimate puede llegar a joder bastante el juego. Entonces sí, baja un poquito, pero no quiere decir que deje de ser un personaje completamente fastidioso por su ganchito, por su daño y por su alto aguante. Entonces, mucho ojo con eso. Xiang Yu se mantiene por el bufo que le hicieron en el parche anterior, lo cual es una locura y de hecho se mantiene muy bien porque pega muy fuerte, hace muchas cosas, entonces está God. Y Nesha se pegó una escalada riquísima por el bufo que le hicieron. Recordemos que lo que hace Nesha hace participación general en el mapa gracias a su ultimate y no solo eso, sino que tiene sangrado general, lo cual le pega muchos objetivos al mismo tiempo y por ende es fastidiosamente insana por el daño que puede llegar a hacer. Pasamos por Arthur, que si se dan cuenta bajó un poco, que sí, a pesar de ser mecánicamente sencillo, pues no sé, tal vez le encontraron muchos problemas, pero la razón principal por la cual yo veo en estos momentos que bajó es porque los que están en la parte superior están demasiado rotos, demasiado insanos, entonces mucho ojito. Byron sube un poquitico, alta regeneración de vida, su ultimate le proporciona un escudo bastante cómodo, entonces está bastante bien, sin contar de que es bastante móvil gracias a su segunda habilidad, y si la tiene cargada, pues entonces un knock-up en la cara, papá. Charlotte subió una gotica, la gente comenzó a practicarla un poquito más, entendieron más o menos cómo funciona su pasiva mezclada para potenciar el daño de su ultimate, para potenciar el daño de su segunda, para potenciar el incremento de velocidad de su primera, lo cual está bastante bien. Charlotte se merece un puestico más arriba, pero requiere un poquitico de manos. Y Lixin me sorprende que esté subiendo tanto, porque la verdad sí subió un poquitico. Pero Lixin tiene dos estilos de juego, uno que es de rango y uno que es de cuerpo a cuerpo. Claro, ambos pegan en cuerpo a cuerpo, pero es que el Lixin de rango es mucho más complejo que el de cuerpo a cuerpo. Me gusta mucho más el de rango, pero el de cuerpo a cuerpo es mecánicamente simple. Te vas corriendo con la espada cargada y cuando llegas al objetivo, chucu, se acabó. Kill. Se los aseguro, es así de sencillo. Entonces el personaje está bastante bien. Ahora, si nos damos cuenta, Ata bajó. Ata bajó, ¿por qué? Porque es que no saben cuándo usarlo. En lo personal, eso es lo que yo opino porque Ata aguanta demasiado. Pero eso sí, tengo que admitir una cosa también adicional. Su principio de juego es un poco pocho. El escalado, según la cantidad de ítems, según la cantidad de daño que puede llegar a hacer, le favorece muchísimo. Pero es que el principio de juego es bastante débil. Por eso se mantiene acá. Mayene se mantiene en el mismo lugar por una simple y sencilla razón. Es mecánicamente compleja, no todo el mundo le logra entender más o menos la mecánica de primera primera, segunda segunda, segunda primera, primera segunda, entonces sí, son bastantes combinaciones, pero pues si le sabes adaptar esta información a Mayene, vas a brillar, entonces mucho ojito con eso. Lian Pu, si se dan cuenta, está subiendo, entonces está bastante bien porque Lian Po es un personaje tanque muy bueno. Si se dan cuenta, la gran mayoría de personajes que se encuentran en la top
Sí son personajes de tradeos largos, como lo puede llegar a ser Fuzi, como lo puede llegar a ser Lexin, pero la gran mayoría de estos son de tradeos cortos, que es lo que significa que Lian Po, después de ciertos intercambios y recuperar parte de su energía, va a tener regeneración de vida. Entonces, esperemos a ver qué tanto mejora el Lian Po en el trayecto de estos días, porque lo comencé a ver bastante y la verdad sí tiene buenos números y aguanta muchísimo, sin contar de que los efectos de control son completamente molestos. Bueno, pasando por el siguiente, Lubu. Lubu se mantiene en el mismo lugar. La verdad creo que la razón principal es porque la gente no sabe manejar su spacing con su segunda habilidad, entonces sí está un poco curioso. Y por último, tenemos a Yang Yan, que sí está bueno, pero requiere mecánica principalmente con su ultimate, porque la gente se guarda su ultimate cuando la ultimate es lo que lo vuelve uno de los personajes con más aguante del juego, pero está bien, o sea, está bien. Dharma es mecánicamente difícil, bueno, más que difícil, es incómodo, porque no a todo el mundo le gusta quedarse quieto pegando puñitos a lo pendejo. Entonces, sí, le doy crédito a esta tier por eso, pero Dharma es de esos personajes que solo cierta cantidad de personas le pueden llegar a sacar el provecho por su estilo de juego tan peculiar. Entonces, por esa razón, yo lo dejaría ahí como que en ese puesto tranquilito, porque es que sí es complejito. Mulan es muy buena, es excelente, es uno de los personajes más potentes que hay actualmente en la top lane, pero es mecánicamente compleja. Nadie sabe utilizar su pasiva correctamente y el cambio de arma lo hacen mal. O sea, me molesta ver malas Mulan, porque he visto unas Mulan que te revientan facilísimo. Pero bueno, se encuentra en esta tier por la gente que no le sabe a la chamba, entonces nada. Y Guan Yu es un personaje muy incómodo de jugar. Siempre lo voy a decir, es un personaje demasiado incómodo de jugar. Bien manejado puede llegar a ser un dolor en los bajos, pero la verdad, al ser tan complejo mecánicamente por su incomodidad de apuntar habilidades y todo eso, pues sí, la verdad lo vuelve complejillo, sinceramente, porque es que las habilidades se lanzan hacia donde tú estás caminando por obligación. Entonces, es una cosa bárbara este personaje, en fin. Bueno, pasando por la línea de medio, nos mantenemos con las mismas cuatro señoritas en la top. Recuerden que Lady Zen recibió un nerfeo potente, entonces Lady Zen tendría que bajar en el trayecto de estos días. Pero ojo que Ángela dijo, déjeme mi espacio por acá. Nuwa es un personaje complejo mecánicamente porque usar sus cubos de forma correcta, teniendo en cuenta que sus cubos son la base del daño principal, pues sí es interesante. Nuwa tiene mucha movilidad en el mapa gracias a su TP y su ultimate puede llegar también a fastidiar muchísimas líneas desde su base, entonces no hay tanto problema. Y no solo eso, Ángela en estos momentos también está escalando bastante por su facilidad mecánica tan bonita que simplemente es esto un ultimate y ya se murió el enemigo enfrente. Lady Frost, uno de los daños en área más altos de todo el juego, y Lady Zen se mantiene exactamente igual que lo mismo de Lady Frost, mucho daño en área sin contar de que tiene su propia inmunidad gracias a su primera habilidad, lo cual le permite tener supervivencia adicional. Ahora sí, esto fue una de las cosas que más me emocionó en esta tier, y es que vean donde se encuentra el señor Doctor Vian. El bufo que le dieron a su reducción de enfriamiento literalmente marcó la diferencia entre quedar abajo y quedar arriba. Nerfeen a Doctor Vian, se la pasaron diciéndome en la última transmisión, y en cierta medida es cierto, pero no necesitan nerfearlo, necesitan es comprarse el ítem de cortacuras, eso es todo. Recuerden, tenemos 3 ítems de cortacuras, tenemos uno de tanque, uno de daño y uno de daño mágico, entonces mucho ojo con eso. Doctor Vian está bastante fuerte, pero por esa poca iniciativa de armarse el cortacuras. Pega unas curaciones bastante buenas. La explosión en su ultimate es bastante molesta, sinceramente. Entonces, Doctor Bian subió bastante por esa razón. Xiaoqiao se mantiene, solamente que, pues en este caso, le dominaron un poquitico la línea. El señor Heino también se mantiene, solamente que pues subió el Doctor Bien. Y por último, tenemos a Mosi, que sí le ganó un poquitico aquí a la señorita Daji, pero es que Mosi tiene una ventaja y es su supervivencia. Y pues la facilidad de juego, porque normalmente se estaría jugando segunda, 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 segunda todo el tiempo, y si alguien se acerca, ultimate. Esa es la mecánica de él, entonces me gusta mucho jugar Mosi también, le he dado un poquito de caña, pero pues me alegra que se encuentre en esta tier porque es un personaje sorprendentemente muy popular. Aprenda a hablar, carajo. Bueno, en fin.
Ahora, mucho ojito porque Daji bajó 2 puestos, es decir, lo bajó Mozi y lo bajó Gao. Entonces Gao se mantiene aquí, alta cantidad de daño en área, muy bueno. Si lo llevas con frenesí, tiende a ser muy molesto, pero mucho ojo que puede llegar a ser fácilmente contrarrestado siempre y cuando le hagas focus. Es decir, Gao es un papel y es un papel que se mete, se obliga a meterse. Entonces, por esa razón, échenle un ojito a Gao y es fácil de contrarrestar. Pero pues mecánicamente es sencillo, tiene unos daños en área macizos y si llevas un tanque con tu equipo, literalmente te puede llegar a hacer el juego completo. Daji es de cacerías, Daji es de estar molestando a todo el mundo, entonces mucho ojo con eso, ¿listo? Ahora, Mei Shiranui, aquí tengo una relación de amor-odio con este personaje bastante curioso respecto a la situacionalidad de este personaje, porque es que es mecánicamente complejo, pero al mismo tiempo tiene mucho daño. Uno de los personajes con más movilidad de todo el juego, porque literalmente hasta con sus básicos se mueve, entonces sí es un personaje interesante, pero que requiere ese plus para poder brillar. Se usó muchísimo en competitivo y creo que esa fue la razón por la cual se está jugando actualmente. La Invitational dio fiebre de Mei Shiranui y lo comprendo porque también me encanta jugarlo. Liang siempre va a ser excelente en cualquier tipo de rol. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que tiene una de las ultimates con el mayor frenado de nalgas que le puedes pegar a cualquier asesino enfrente. Entonces, me parece súper divertido el cómo puedes llegar a contrarrestar a cualquier asesino que tienes enfrente con un solo personaje. Entonces, es bastante bueno, sin contar de que sus libros tienden a ser muy fastidiosos. Y pues, la verdad está bastante OP. Nos damos cuenta de que el señor Soju, o Soujue, como se llame, bajó un poquito porque si es un poco incómodo de jugar, sinceramente, sus daños dependen mucho del daño con el tiempo y de quemar al enemigo, lo cual en cierta medida se entiende, pero es complicadito. El personaje es complicadito mecánicamente, no cualquier persona se puede estar jugando, sacrificando su habilidad de escape por intentar hacer propagación de fuego, entonces es un poquito complejo, entonces necesita un poquito de práctica, pero bueno, Milady es muy fácil de cazar, la verdad es de los personajes más fáciles de cazar, es muy molesta, tengo que aceptarlo, es el personaje predilecto para tumbar torres, pero es muy, repito, muy fácil de cazar. Por esa razón se encuentra en esta tierra. Ahora, si nos damos cuenta, Kong Ming subió un poquito. Se juega mucho en la jungla, se juega muchísimo en medio. Y la verdad es que tiene buenos rendimientos. Reset con su ultimate, reset mucho daño con sus habilidades. Todo esto lo vuelve bastante interesante. Pero no deja de ser un personaje mecánicamente complejito gracias al uso que tiene con su segunda para maximizar los daños, el cómo usamos nosotros nuestra pasiva correctamente para hostigar al enemigo, que a pesar de que depende de las cargas, pues entonces sí es un poco complicado cuando tenemos muchos personajes de rango enfrente, pero sí es un personaje interesante. Entonces, bueno, es lo que hay. Kong Ming está bastante OP, pero pues requiere un poquitico de manos, cabeza y obviamente unas ejecuciones interesantes. Gan y Mo me sorprende porque hace poquito estuvimos jugando unas partidas con suscriptores y estuvimos jugando una partida en clasificatoria, si no estoy mal, en Elo Diamante Master. Nos tocó un Ganimo que literalmente nos partió la madre de una forma magistral. Terminó siendo top daño, no lo podíamos agarrar, la verdad era ultra fastidioso. Posiblemente creo que fue la única partida que perdimos, pero era horripilante jugar contra él. Entonces sí, muy divertido, muy divertido. Ganimo es bueno, pero es incómodo de jugar. Por esa razón requiere práctica y una perspectiva de mapa mucho más grande teniendo en cuenta la movilidad que va a tener nuestro enemigo. Entonces es un personaje bonito. Ahora, Yu Huang bajó, pero pasa lo mismo que Ganimo. O sea, es un personaje que a pesar de ser mecánicamente simple, es incómodo de jugar. El stun es de un radio muy grande, pero en un bordecito delgadito, aporta curaciones. De hecho, hace poquito también jugué con una top 8 de Latinoamérica con este personaje que la jugó con solo curaciones y la verdad terminó carriendo el juego, pero requiere tiempo, requiere paciencia, es un personaje escalado, es un personaje que quiere cariño, es un personaje que le puede sacar provecho, pero siempre y cuando sepas posicionarte y tiene muchas posibilidades de contrarrestar a muchos personajes. Por ejemplo, a Milady la contrarresta. A
todos los personajes con un daño fijo, como lo puede llegar a ser Lady Zen y Lady Frost, los contrarresta. Entonces, Yuhuan es interesante, pero pues es incómoda de jugar. Y por último, tenemos a Diaoshan y a Changwan. ¿Por qué Diaoshan? Porque nadie sabe utilizar su rango. O sea, ellos dicen Ultimate y dice la Ultimate métete cuerpo a cuerpo. Entonces, no, güey, es un personaje de rango. Respeten el rango. No se muevan hacia adelante, muévanse en circulitos, rodeen, jueguen en torno a su área, jueguen en torno a su rango. Por eso tienen rango. Entonces, bueno. Eso es importante. Y Changwan es mecánicamente compleja. Es un personaje que tiene muchísimo daño, pero no le saben a la chamba. Aprendan a chambear, gente, porque la verdad el personaje está bastante OP, pero necesita manitas. Ahora, vamos por la línea de farmeo. En la línea de farmeo nos encontramos que los mismos tres se encuentran en la parte de arriba, ¿cierto? Tenemos a Huoji, mucho daño, mucho DPS, efectos de control desde Narnia, está bastante bonito, sin contar de que tiene dos adaptaciones con su build, pero la build de críticos pega demasiado. Tenemos a Luban, que sigue siendo lo mismo. Mucho rango, mucho pokeo, la verdad está bastante bien. Y por último, Garo, que pues también un poco de lo mismo. Mucho rango, mucha situacionalidad, mucho safe en su posicionamiento. Entonces está bastante bien. Si tiende a pegar mucho y si no le hacen focus, como en este juego no hacen focus, o sea, no entiendo por qué no hacen focus, pues entonces estos tres personajes brillan muchísimo. Ahora, pasando por los siguientes, Consorte que se mantiene, la verdad está bastante bien, es bastante buena contra muchos asesinos que se encuentran fuertes en el meta, entonces por eso se mantiene bastante safe. Ahora tenemos a Luara que se mantiene, es un personaje hiperescalado que la verdad viene muy bien, pero depende mucho del posicionamiento que trabajes con ella. Y por último, Hwang Song, que pues me sorprende que haya subido también este poquito bajando a Lesio, pero es que creo que hay una razón en específico, mecánicamente simple. ¿A qué es a lo que voy? Manejas el posicionamiento que tú tienes con cualquiera de carry y cuando te encuentres en una posición segura, ultimate y tucu, pegue. ¿Listo? Pegue el botón, péguele al botón de autoataque que pegas muchísimo, ¿cierto? Y si supongamos, llevas frenesí y llevas esta y tienes la ultimate, si se te lanza un asesino, lanzas la ultimate, activas el frenesí, adquieres armadura y resistencias por activar la Ultimate armadura y resistencias y robo de vida por el frenesí, entonces lo único que tienes que hacer es quedarte ahí en modo torreta mientras pegas y rezas a que no te maten. Pero en serio, es bastante bueno, muy simple de manejar y pues la verdad se luce el personaje. Alessio bajó un poco, pero no quiere decir que sea un personaje malo. De hecho, todo lo contrario, Alessio es excelente, es un pistolero muy cómodo y demasiado safe. Si sabes manejar la bomba de humo, jamás te van a perseguir, jamás te van a pegar, entonces es bastante bueno. Pasamos por Funk, que se mantiene, que pues sigue teniendo muchos daños, su inmunidad con la segunda es bastante bueno y el como sonea con su ultimate es bastante provocativo, sinceramente. Recuerden que estos dos, tanto Alessio como Funk, son pistoleros, entonces queremos hacer ráfagas de daño cortas, entonces es muy interesante. Y por último tenemos a D-Renji, que la verdad su escalado también está bastante bien, tiene muchísimo daño, entonces está bastante god. Bueno, pasando por Lady Sun, mecánicamente un poquitico compleja, tengo que aceptarlo, toca echarle un ojito pues a su mecánica más o menos de estarse moviendo y pegando, pero pues en cuanto le agarras el hilo a no desplazarte hacia adelante como un animal, pues entonces podrás abusar mucho de este personaje. Es más o menos la misma mecánica que de Ocean, en vez de desplazarte hacia adelante, desplázate hacia el lado y pega el cañonazo. No te desplaces hacia adelante porque te terminas regalando, entonces mucho ojo con eso. Sin contar de que tiene unos daños en área muy cómodos gracias a su segunda, gracias a su primera, gracias a su ultimate, que la verdad la vuelven muy cómoda. Choyue creo que se encuentra aquí es principalmente por su mecánica, porque es complicado y puede llegar a ser incómodo, pero nos ha tocado jugar contra unos Choyues muy potentes y es muy pesado, güey. Es muy pesado porque es que pegan muchísimo, no los ves. Es complicado jugar contra esa cosa. Contra un buen Chouyue es muy difícil, pero requiere tiempo, requiere práctica, requiere saberse posicionar. Entonces, por esa razón se encuentra acá. Erin, me enamoré de Erin, güey. Las cosas como son. Me enamoré perdidamente de Erin. Muchos llevan la build de ella de velocidad de ataque y crítico, lo cual está bien, lo acepto. Está bien, pegas bien, te posicionas constantemente por la velocidad de ataque, pero es que este personaje se juega mágico. Mágico pega madres, pega muy duro. Entonces, bueno, es un personaje mecánicamente complejo,
sorprendentemente es complejito, pero creo que pasa lo mismo que con los demás, los desplazamientos los lanzan hacia adelante y no hacia los lados, y pues eso es lo que lo complica. Y muchos me dijeron que su ultimate es incómoda de usar. En lo personal me parece todo lo contrario, simplemente es usar la ultimate y seguirte reposicionando constantemente, pues obviamente ganando el rango contra el enemigo, teniendo en cuenta que no te quedas quieto. Entonces, me parece interesante, es un personaje bonito mecánicamente, pero bueno, aquí es donde normalmente la gente quiere matarme, romperme el cuello y decirme pedazo de pendejo, ¿por qué coloca mis personajes acá? Y es que sí, por ejemplo, con Long estoy muy en desacuerdo en esta posición, pero es que es nuevo, la gente hasta ahora le está aprendiendo la mecánica. Y es que a pesar de ser un personaje mecánicamente simple, es un personaje que requiere un poquitico de práctica mientras estás haciendo los cambios de arma. La primera que te incrementa el daño, la segunda que te cura y la tercera que empuja. Pero también tienes la doble carga de la primera que hace mucho más daño, tienes la doble carga de la segunda que te cura el doble y tienes la doble carga de la tercera, lo cual te permite también tener esos daños. Pero creo que hay una razón principal por la cual se encuentra aquí. Los muy atarbanes, por no decirlo de otra forma, gastan la ultimate cuerpo a cuerpo. O sea, ¿por qué la lanzan así? O sea, la ultimate en el lugar donde cae el dragón es donde cae Long. ¿Por qué carajos lanzan la ultimate a melee? Nadie entenderá eso. Es una ultimate de supervivencia que te permite escape y daño. O sea, ¿por qué lo usas como agresión y de ingreso? O sea, no entiendo, no entiendo. Gente loca, gente loca. Marco Polo, esperemos que suba después de este pedazote de bufeo que le hicieron a su velocidad de ataque. Entonces me parece muy interesante. Y por último, Arlie, que pues sigue siendo mecánicamente compleja. Saber utilizar su sombrillita y los autoataques de por medio es algo indispensable con ella. Entonces, Arlie es muy buena. Arlie se usó en el competitivo, pero ojo porque usar la sombrilla de forma correcta es algo que tienes que hacer tranquilo, sereno, moreno, mentalidad de tiburón, mentalidad tranquila. Y bueno, pasamos por la línea de merodeador. Tenemos a Mink que se mantiene. Tenemos a Kayan que sube por la misma razón que subió el Doctor Bien. Nadie se hace cortacuras. Tenemos a Dolia que es excelente. La verdad el reset con su ultimate es bastante bonito y permite que muchos personajes terminen brillando de una forma completamente absurda. Sin contar de que es uno de los personajes que aporta más en el juego en cuestión de efectos de control y daños en área, permitiéndose armar el ítem de cortacuras y haciendo daños masivos perfectos contra muchos adversarios al mismo tiempo, aplicando muchos efectos de control, curando en área y de paso, pues obviamente el reset de su ultimate lo vuelve uno de los personajes más bonitos. Kayan es muy sencilla, solamente lanzas una pelotica y stuneas a todo el mundo. Y tiene una habilidad que cura y una ultimate que cura, o sea, es perfecta. Y pues Mink siempre, o sea, siempre va a estar bastante bien en el juego. Tendrían que nerfearle muchísimo su primera, pero eso será una contraparte horripilante para el pobre Mink. O lo matan o lo mantienen fuerte. Y la verdad es que el bufo que le da a su compañero es bastante bueno. No como bueno, si quieres ser buen Mink, no cambies constantemente de propietario, solamente bufa uno y quédate con ese pendejo. Eso es todo, no tienes que hacer más. Literalmente, si bufas a alguien y te quedas con ese alguien, vas a hacer que ese alguien esté bastante fuerte. Entonces, mucho ojito. Kui se mantiene como el top de los tanquecitos, lo cual me parece bastante interesante porque es un personaje mecánicamente rarito, pero si le sabes utilizar su ultimate, si sabes utilizar su gancho, literalmente tienes el juego regalado. Pasamos por Yaria, que si se dieron cuenta bajó, pero es que a diferencia de Mink, Mink puede reposicionarse constantemente, pero es que Yaria es un poquitico más compleja en cierta medida. Sé que simplemente es enlazarse y esperar hasta que se consuma el escudo para volver a bajarte y volverte a enlazar, ¿cierto? Pero no es tan así, o sea, su efecto de control es muy corto, su segunda habilidad hace muy poco daño, que de hecho puede llegar a funcionar casi como una dolia, de que cuando activas esto tienes el cortacuras, pues aplicas el cortacuras en área, pero no lo sé, Yaria es complicadito. Es complicadita. Swansea creo que subió por el cómo se está jugando de forma tan agresiva. Literalmente, muchos dicen Swansea y ya se están
imaginando un tanque que se está metiendo allá en medio de todos y diciendo, yo les pego a todos, y pues efectivamente le pega a todo el mundo, pero me parece curioso. La razón principal por la cual yo usaría Zhuangzi es si tienen muchos efectos de control enfrente gracias a su clear que nosotros tenemos en la Ultimate, lo cual es muy bueno, pero no lo sé, no lo sé, es cuestión de perspectiva del cómo quieras ver al personaje, pero es muy bueno, pero es de demasiada exposición. Entonces es lo que hay. Sunbin bajo un poquito, pero sigue siendo un personaje muy útil, un silencio en área muy potente, mucha potenciación de velocidad de movimiento a todos los compañeros y pokeo constante, lo cual sí tiende a ser molesto. La cuestión con Sunbin es que muchos la están buildeando mal, muchos la están buildeando AP y no, este personaje se buildea principalmente un poquitico tanque con ítems de supervivencia. ¿Para qué? Para estar un poquitico enfrente, joder un poquitico más y pues hacer que los potenciadores le peguen a todos los compañeros, no solamente a los de atrás. Entonces, por eso Sunbin se encuentra en esta posición. Liu Chan. Liu Chan es ese personajito que necesita mucha exposición, pero la gente no se sabe exponer. La primera te da un escudo, pero necesita demasiada exposición. Creo que una de las cosas más fuertes que tiene Liu Chan es la inhabilitación de torretas. Entonces, si logras jugar en torno a esa información, puedes sacar objetivos fácilmente y llegar al cristal. Pero es complejo porque no todo el mundo sabe adaptar este aguante que tiene Liu Chan. Entonces, por eso ojito con él. Y por último, Zhang Fei, que pues Zhang Fei es bueno, pero cuando nosotros nos transformamos en el gorila, hay un pequeño problema y es que perdemos prácticamente toda la utilidad. Solamente nos enfocaríamos en el daño como tal. Entonces, pongámonos a pensar. En forma de humano tenemos escudos, tenemos empuje y nos podemos transformar empujando a todo el mundo, lo cual está muy bien. Pero en forma de gorila, ¿qué haces más allá de aguantar? Nada, solamente aguantas. Entonces es un poco curioso. Entonces, no lo sé. Zhang Fei es un personaje que mecánicamente es muy bonito, es muy agradable. Su estilo de juego y combate me parecen muy cómodos, pero no lo sé, no lo sé. Mire, la gente pierde por completo la noción de utilidad del personaje cuando se transforma. Entonces, no lo sé, tal vez la superposición, la forma de transformarse el daño es como que esa perspectiva un poco incómoda. Pero bueno, ahora tenemos a Dakiao. Dakiao se mantiene en esta posición por obvios motivos, que simplemente es que no saben utilizar sus portales y muchos prefieren llevarla a daño para aprovechar sus empujes. Usen los portales, men, y úsenlos bien, porque también estábamos haciéndonos un objetivo, me acuerdo mucho de eso, de que estábamos haciéndonos el jefe y una de Dakiao pone el teletransporte justo debajo del dragón. Ven, yo no vi nada y me mandó para base la muy pendeja. Yo en plan, no, perdimos el objetivo y perdimos la partida. Por eso yo, ay, no me jodas. Por una Dakiao. Entonces, es complicada mecánicamente. Saberle dar el uso correcto a sus portales es una porquería, entonces mucho ojo con eso. Y pues Don Juan, repito, no se encuentra bien en el meta por la posición en la cual se encuentran los personajes de pokeo, que la verdad va a ser muy complicado, necesita demasiada exposición, necesita muchas cosas y la verdad funciona muy bien contra asesinos, pero más allá de eso es un personaje que sí puede brillar, pero al mismo tiempo necesita una condición enemiga muy específica para poder hacer cosas. Si lo juegas contra una composición de mucho cuerpo a cuerpo, vas a lucir. Si lo juegas contra una composición de mucho rango, vas a sufrir. Entonces, mucho ojo. Y por último, siempre se me olvida el nombre de este desgraciado. Guigusi. Guigusi sí es... ah, ¿cómo explicarlo? Es un tanque de rango. Ay, es incómodo de jugar. Necesita más resistencias para poder ser un buen tanque, necesita más daño para ser un buen personaje de utilidad, necesita muchos aportes a nuestros compañeros para poder brillar correspondientemente, entonces no lo recomiendo para nada, sinceramente es un personaje muy incómodo. Ahora sí, pasemos por lo siguiente, que es la línea de cazador. A ver, nos mantenemos prácticamente con los mismos personajes en el top, pero nos vemos ahí con dos personajes bien escalonados, ¿cierto? Tenemos a Dian Wei, que se mantiene como el rey, la verdad está bastante rotillo, tiene mucha regeneración de vida, mucha velocidad de ataque, la verdad es una joya. Después pasamos por Cylon, que escaló un poquitico gracias al bufo que le dieron, sin contar de que sigue siendo muy fuerte. Repito, no entiendo por qué le dieron este bufo, pero pues
Está muy bien. Ahora, subió el príncipe Langling. El príncipe Langling es excelente, muy molesto, fastidioso, irritante, camuflaje, drenaje, explositaciones. Entonces es bastante bonito el personaje. Solamente tienes que saber aprender a jugar con su invisibilidad, teniendo en cuenta de que el camuflaje se demora en mostrarse al adversario. Entonces, si le sabes utilizar la invisibilidad, te lo aseguro que eres Jesucristo. Pero bueno, es un personaje que brilla bastante. Y por último, Nakoruru, mecánicamente simple, mucho daño explosivo, entonces es bastante bonita. Es muy agradable de jugar, entonces para estarle echando un ojito. Cirrus bajó un poquitico, pero es que los cuatro de arriba están insanos. Lo mismo pasó un poquitico con Athena, pero es que Athena sí tengo que aceptarlo, es un poco más compleja de usarse. Se puede usar tanto tanque como asesina, pero como tanque es God, es muy buena como tanque, pero como asesina como que le falta algo. No sé, esa es mi perspectiva, no sé qué opinen ustedes. Tal vez sea desplazamiento y autoataques constantes y no estar gastando tanto los desplazamientos, sino más en consecuencia del escape del enemigo, pero, no lo sé, es decir, me parece incómoda de jugar. Es decir, esa es mi perspectiva. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, ahora pasando por el siguiente, Butterfly, que sube un poquitico, mecánicamente simple, ejecuciones sencillas, adaptaciones para la limpieza muy fáciles, entonces me parece un personaje bonito. Y Musashi, que se mantiene también, cacerías a solo target muy buenas, escudos constantes, repele también lo que son proyectiles, lo cual me parece muy interesante de este personaje, entonces es bastante got. Livey está muy bien en el juego, la verdad es muy molestico. Si lo sabes utilizar y usar sus desplazamientos y sus mitigaciones de daño es bastante bueno y pues puede llegar a ser muy molesto. La verdad es muy interesante ver un buen Libey, pero mucho ojito con este personaje que mecánicamente es complejito. Pasa lo mismo que con Jing. Jing es muy buena, tiene muy buenas ráfagas de daño, pero casi nadie sabe para qué se usan correctamente, en qué espacio se usan sus autoataques. Porque los autoataques, recordemos que tenemos uno que hace mucho daño, uno que te cura y uno que pues tiene muchísimo rango que se usa en momentos muy específicos. Pero es bastante bonito el personaje, tiene unos efectos de control muy agradables y pues puede llegar a ser muy bueno. Liu Bei es muy bueno personaje de cuerpo a cuerpo con un burst damage potente, que pues sí necesitas estar constantemente en combate y muy cerca del enemigo, y pues tu ultimate también te va a permitir pues obviamente quitarte esos efectos de control que te pueden estar molestando. Aquí vemos que Ukyo subió bastante, de hecho subió muchísimos puestos, pero Ukyo es ese tipo de personaje que si le sabes utilizar sus desplazamientos, que la verdad no son difíciles, puedes llegar a brillar. Uf, pero brillas machín, brillas muchísimo. Entonces es muy divertido el personaje, tiene una alta regeneración de vida ya que su ultimate tiene uno de los cooldowns más bajitos de todo el juego, entonces tiene una regeneración muy cómoda y su efecto de control es muy molesto, literalmente es un espadazo que te dice cállese. Entonces es divertido. Ahora, Sima Ji se mantiene, la verdad me sorprende que se mantenga, es un personaje muy complicado mecánicamente, pero principalmente por el manejo de energía que tiene este personaje. Si sabes manejar su energía, sabes manejar a Sima Ji, y si sabes manejar a Sima Ji, cualquier personaje que tengas enfrente está muerto porque es uno de los pocos asesinos en la jungla que se encuentra de forma mágica, AP. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Wukong aspiro y espero que suban el trayecto de estos días por los buffos que le dieron. Entonces esperemos cómo reacciona este personaje. También vemos a Hang Sing, que también su... No, Hang Sing bajó. Hang Sing bajó bastante, si nos damos cuenta. Es un personaje que no es muy difícil mecánicamente, pero que tiene que pegar básicos, porque cada cuarto autoataque es cuando aplica el efecto de control. Ahí, cuando se aplica el efecto de control es cuando se pega la ultimate, pero es un personaje que es incómodo de jugar por su desplazamiento, pero al mismo tiempo es muy móvil. Si le sabe sacar la utilidad a su movilidad, es una bestia con la cantidad de movilidad que tiene. Entonces, porque se mueve con su segunda, se mueve con su primera, y la primera tiene dos desplazamientos, entonces es bastante bueno. Entonces, es bastante bonito y agradable el personaje, pero debe saber manejar sus desplazamientos. Y Menki, que subió una gotica, no sé por qué, la verdad Menki es un personaje que requiere mucha exposición, requiere hacer muchísimo daño, pero no
no brilla como daño, no brilla como ese personaje. Los efectos de control son muy simples. La Ultimate se puede denegar con cualquier efecto de control. Entonces, por esa razón, Menki, por esa parte se encuentra en esta tier. Entonces, bueno, un poquitico complejito. Vemos que Lam subió un poquitico, está intentando salir de la tier D, lo cual en cierta medida lo agradezco porque, repito, Lam es excelente. Lam es muy buen personaje, pero no es para cualquier jugador. Lam es un personaje mecánicamente complejo, por eso se encuentra acá. Pasa lo mismo con Jink y pasa lo mismo con Luna. Estos dos personajes posiblemente sean los de más alto skill cap dentro del juego. Entonces, mucho ojito con Jink y con Luna porque estuvimos viendo estadísticas y estos dos personajes bien manejados te pueden llegar a tener hasta un 98% de win rate con 200 juegos. Sí, 200 juegos. O sea, solamente ha perdido 4 juegos el desgraciado. ¿Qué es lo que significa? Que sí, efectivamente, este personaje puede llegar a ser desastroso. Jink no la pueden atrapar. Luna es inalcanzable también, pero tienen que ser muy pulidas mecánicamente y saber respetar los rangos que tienen contra cada uno de los enemigos. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, pasando por Agudito. Agudito ya no es el peor personaje del juego en la jungla. Pero, a ver, no es malo el personaje, pero es muy difícil de manejar. El saber manejar sus rangos, teniendo en cuenta de que cuando se deshace del oso, la niña se vuelve un papel y todo el mundo le hace focus a la niña. O sea, eh, qué mal suena eso, pero es que es la verdad. Literalmente todo el mundo salta sobre la niña y explotó. Literalmente explotó, entonces nada que hacer. La niña sin el oso no aguanta nada, pero la niña sin el oso pega muy duro, entonces es la razón principal por la cual se encuentra acá. Es un personaje que necesita cabeza para jugarse y pues necesita ser muy inteligente por esa razón. Sin importar si eres tanque, la niña no aguanta nada. El oso es todo el kit de habilidades de este personaje. Por esa razón, necesita saber jugar en torno al oso. Y por último, Yao, que pues no encontró lugar en el meta. No encontró lugar. Es un personaje mecánicamente difícil. No es muy difícil que digamos, pero sí es mecánicamente complejo. Pero es que no tiene daño, no tiene aguante. eh, Su escape es nulo. Es, es incómodo de jugar el personaje. En cierta medida es divertido, pero es incómodo de jugar porque no tienes el daño para reventar como cualquier asesino, no tienes la supervivencia para reventar como cualquier bruiser, no tienes el escape como cualquier mago, entonces por esa razón se encuentra en esta posición. Y Pei bajó al suelo. Pei actualmente es el de los peores personajes que se encuentran en el juego, pero es que si quieren el mejor consejo para jugar con Pei, teniendo en cuenta de que es un personaje que se encuentra muy fuerte, es la siguiente. Usa el modo de tigre para moverte en el trayecto del mapa y utiliza la forma humana para pegarle a los enemigos. Si haces eso, te lo aseguro que utilizas API de forma correcta. Ah, y si quieres escapar, cambia forma de tigre y utiliza el salto para salir. Pero tienes que ser muy preciso al momento de utilizar estos desplazamientos porque si utilizas el modo de tigre para ingresar, estás muerto porque tú eres un papel. Y eso sería prácticamente todo, gente. Ahí les estuve dando unos pequeños consejitos con el trayecto de los personajes. Fue una de las cosas que me solicitaron, pero creo que los videos se hacen eternos. Entonces, por eso no lo había hecho de esta forma. Voy a volver a hablar solamente de los personajes que se encuentran en la tier alta, porque sí es un poco extenso el video y la verdad tiende a ser muy molesto en cierta medida para la voz tomar tanto tiempo y si lo hago con todos los videos sería horripilante. Entonces por eso prefiero hablar sobre los 10 personajes o 8 personajes que se encuentran en la parte superior o supongamos con los AD Carries con los 6 personajes que se encuentran en la parte superior en la tier S y A y dejar los otros renegados. Quería dar mi punto de vista también respecto al resto de los personajes, pero es eso, gente. Los videos se hacen muy largos, muy eternos, y la verdad sí entiendo que se entienden más los contextos del por qué los personajes se encuentran acá. Pero repito, se hacen los videos muy largos y no agarra a tanta gente, ¿cierto? Entonces, por esa razón, prefiero hacerlo de la forma anterior que hablar de todos los personajes de golpe. Pero me lo solicitaron tanto en la caja de comentarios que tenía que hacerlo. ¿Listo? Entonces, nada. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye, bye. Ah, por cierto, les recuerdo que tenemos Discord, WhatsApp y
Mm, Hacemos transmisión todos los días, de lunes a sábado. Y ya. Chao, chao.